ahora ya más formalmente, bienvenidos, bienvenidas a este tercer seminario abierto, lo digo en mi nombre y en el de Mariana Albornoz, que me acompaña en la dirección de nuestra diplomatura. Para quienes no asistieron a los seminarios anteriores, les cuento que estos espacios los organizamos en el marco de la diplomatura de la UCA, de la Universidad Católica, sobre alimentación saludable en sistemas alimentarios sostenibles. Este es el tercero de 4 seminarios que vamos a terminar organizando en el año y para nosotros es un gusto que este en particular lo estemos llevando a cabo en conjunto con la Fundación Alimentaris a través de su plataforma de sistemas alimentarios sostenibles, la plataforma SAS. La Fundación nos viene acompañando en las 2 ediciones de la diplomatura que ya llevamos, que empezó en el año 2023 y que reúne a estudiantes de Argentina y de algunos otros países de la región. Los invitamos y les invitamos, por supuesto, a acercarse a la diplomatura. Pueden pedirnos información a través del mail que seguramente ya Mariana les colocará, les pondrá en el chat. Nuestro mail es alimentacionsalud, todo junto, @uca.edu.ar. Queríamos también aprovechar este espacio para contarles que este año nos encuentra muy abocados a esta temática que nos apasiona, que nos entusiasma y que se trata justamente del estudio de los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Y en ese contexto, y la verdad es que con alegría, queremos contarles junto con Mariana que como directivos ambos de esta diplomatura y varios docentes del curso, estamos muy involucrados. Recién lo veía Brian Cabañari y eso me trae a colación que decía que estamos muy involucrados en la organización del 23º Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Nutrición, que se va a realizar en septiembre del año 2025 aquí en Buenos Aires. Eh, y, y algo que es inédito en nuestros congresos argentinos de nutrición, en esta oportunidad, en el próximo congreso, tendremos todo un track a lo largo de los 3 días que va a durar el congreso, destinado a sistemas alimentarios. Nunca antes había ocurrido esto que en un congreso argentino de nutrición se destinaran todo un track a esta temática y la verdad es que es un placer poder anunciarlo en un espacio como este. Entre el 3 y el 5 de septiembre en Buenos Aires vamos a organizar el 23 Congreso Argentino de la Sociedad de Nutrición. Y también, y en otro hecho que ocurre por primera vez, el Congreso del año próximo va a producir 2 documentos de posición y uno de ellos hemos elegido que sea sobre el sistema alimentario argentino en el contexto de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en el contexto de los ODS, para lo cual hemos reunido a un grupo muy calificado de colegas de diferentes profesiones, especialistas en el estudio y en la construcción de sistemas alimentarios, varios de ellos también docentes de nuestra diplomatura, y a quienes junto a Mariana tendremos el placer verdaderamente de coordinar. Estamos muy entusiasmados con este logro que es paralelo a nuestra diplomatura y que resignifica la importancia de pensar en mejores sistemas alimentarios, mejores patrones alimentarios, más salud para el planeta y niveles obviamente dignos de seguridad alimentaria para nuestra población. Voy a terminar acá agradeciendo a nuestra disertante de hoy, María Jimena Ricati. Ya te lo dije personalmente, es un gusto recibirte, Jimena, en este espacio. Estamos seguros que nos vas a activar varias de nuestras neuronas en relación con un tema que es relevante y que es controversial cuando uno plantea el concepto de sistemas alimentarios sostenibles, como es el tema del azúcar. Y la verdad que termino acá y sin más le voy a pedir a Sol Laje, que es la directora de la plataforma SAS de la Fundación Alimentaris, que nos introduzca un poco más en lo que va a ser nuestro seminario de hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todas y adelante Sol. Gracias, Sergio, y gracias, Mariana.
y a todas las personas que están conectadas hoy acá, especialmente a Jime también, por haberse entusiasmado con la idea y haber desarrollado este seminario que compartimos hoy. Bueno, como dijo Sergio, mi nombre es Orlaje, soy la responsable del área de desarrollo humano de Fundación Alimentaris y del programa SAS. En SAS, nosotros buscamos abordar las causas de la malnutrición desde manera integral y colectiva, promoviendo sistemas alimentarios sostenibles. Y desde ese lugar, porque creemos que la alimentación es un hecho súper complejo que requiere abordajes interdisciplinarios y enfoques innovadores, que apoyamos por segundo año la diplomatura, con la idea de poder brindar información y herramientas a las personas que trabajan en cuestiones de alimentación para poder hacer acciones más pertinentes y efectivas, ¿no? Poder realmente abordar la alimentación de manera sistémica, integral, como lo requiere. Y la posibilidad de este seminario, que es abierto, nos da la posibilidad de generar un espacio de reflexión colectiva. Porque más allá de que trabajemos o no en cuestiones de alimentación, todos somos comensales y reconocernos como parte del sistema alimentario también nos permite hacernos preguntas sobre qué comemos, cómo comemos y cómo se produce ese alimento. Y poder trazar este camino entre nuestro plato de comida y la producción. Y tomar decisiones más informadas en relación a nuestra alimentación. Así que poder abordar este tema es un problema súper crucial de impacto en salud pública, como es el exceso del consumo del azúcar, y poder hacerlo de una perspectiva innovadora, como es la neurociencia, nos permite profundizar de una mirada crítica, un abordaje más integral, como realmente comprender no solo los efectos, sino cómo funciona. Así que estamos súper contentas del equipo de Sacia Alimentaris, en el interés que tuvo esta propuesta y en que Jime nos haya acompañado, así que formalmente le doy la bienvenida a la doctora Jimena Ricati, que es médica y neurocientífica, a este seminario que es Neurociencia y Azúcar, el impacto en nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están presentes y a quienes también me convocaron para este encuentro. La verdad es que creo que es muy importante poder difundir esta información y desde hace mucho tiempo que es un tema del cual hablo y me gusta hablar y saco la mirada desde la neurociencia, que creo que es una herramienta clave, y por eso justamente les agradezco dar esta posibilidad, ¿no? Hablar de este tema desde este lugar, algo que todavía es bastante, diría, novedoso o vanguardista, y creo que es algo a lo que tenemos que sacarle provecho porque realmente lo vamos a descubrir en esta charla. Me voy a Jimena, presentar, sí. Jimena, discúlpame, aprovecho antes de que empieces algo que olvidamos mencionar. Vamos a disponer al final de la exposición de Jimena de un espacio para preguntas. De todas formas, y como siempre en estos seminarios que se hacen virtuales y en toda instancia que se hace virtual, quienes deseen pueden ir formulando preguntas a través del chat. Las vamos a leer y vamos a abrir ese espacio al final de la exposición de Jimena. Discúlpame, Jimena, adelante. Ningún problema, ningún problema. Buenísimo. Bueno, como dijo Sergio, al final de la charla vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y demás. Vamos a tratar de resolver todas las dudas e inquietudes que hayan quedado. Y bueno, un poco contándoles al respecto de mi trayectoria. Yo soy argentina, pero desde hace 11 años que vivo en Italia. En realidad hice toda mi carrera como médica y neurocientífica en Argentina. Yo vengo de una familia de predominantemente, podría decir, mujeres cocineras, y la verdad es que siempre me interesó el tema de la gastronomía, el tema de la cocina, la relación que tenemos con el alimento, por qué nos gusta lo que nos gusta. Es algo que siempre me gustó, pero también me gustó mucho entender por qué el cerebro funciona de esa manera, por qué elegimos comer lo que elegimos. Entonces, durante muchos años, desde el año 99, en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, comencé a hacer investigación en el área de neurociencias. Luego, una vez que me gradué y que me recibí de médica, me dediqué a la investigación en ese área. Realicé mi tesis de doctorado en el área de neurociencia y tuve la posibilidad luego de viajar aquí a Italia para realizar estudios de postdoctorado en este tema, y me focalicé predominantemente en todo lo que son las funciones sensoriales, cómo los sentidos, que son los que nos conectan con la realidad, nos ayudan a crear esa idea que nosotros tenemos de sabor, de gusto, de preferencias, de por qué nos gusta comer dulce o por qué nos gusta comer salado, e ir indagando en ese tema cada vez con más herramientas.
Y en el año 2016 fundé SensoriTrip, que es una plataforma de consultoría y educación alimentaria y sensorial, a través de la cual yo trato de que esta información que generalmente queda circunscripta al ambiente académico o digamos también al ambiente industrial, por así decirlo, pueda llegar a las personas y pueda funcionar como una estrategia para que podamos cambiar nuestros hábitos, tener una alimentación más saludable y que eso que uno investiga o que uno estudia por tantos años como científico realmente pueda llegar a quienes más lo necesitan. Yo no sé si ahí puede ser que hay algún micrófono que esté activo porque tengo como un retorno. No sé si ustedes me escuchan bien. Ok. Se te escucha Bien, perfecto, Jimena. buenísimo, buenísimo. Listo. Bien. Durante esta charla yo me voy a focalizar en 3 puntos claves o digamos lo que llamo los pilares que tienen que ver con cómo vamos a contextualizar nuestras preferencias alimentarias, nuestra relación con el consumo de azúcar, por qué estamos tan involucrados y tan embebidos en este tipo de digamos, idiosincrasia de comer dulce. Y después también me gustaría que entendamos un poquito. No es necesario saberlo en toda la profundidad bioquímica que implica este tipo de temática, pero comprender qué es el azúcar y cuáles son sus efectos a nivel de nuestro cuerpo, de nuestros distintos órganos. Y por último, conocer cuáles son las estrategias desde la neurociencia que nos pueden ayudar a cambiar esos hábitos, a ir por un camino más saludable, porque a veces el cerebro puede ser como muy tramposo y nos puede resultar difícil encontrar ese camino. Entonces, lo primero que vamos a ver es el consumo del azúcar y cuál es esa situación actual, ¿sí? Y en cuanto a esto, creo que es muy importante comenzar con una pregunta que es, ¿por qué es importante conocer hoy por hoy, ¿sí? Hoy en día, en la situación en la que nos encontramos, el rol que cumple el azúcar y el impacto que esto tiene en la alimentación, en la salud y demás, ¿sí? Y esto es importante porque cuando yo empecé a estudiar medicina, por ejemplo, hace muchísimos años, el tema de el azúcar, si bien tenía una relevancia y estaba directamente relacionado con enfermedades como la diabetes y otras enfermedades, no era algo como lo vemos hoy en día, que es prácticamente una asociación con una crisis epidemiológica, ¿sí? Que es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y un montón de enfermedades metabólicas. Tendencialmente, durante estos últimos 20, 25 años, hemos visto un cambio que lo dicen los médicos en el consultorio, lo vemos en los congresos médicos y en los congresos científicos. Cada vez consumimos más azúcar y cada vez padecemos más sus consecuencias. Cuando nosotros crecimos, por ejemplo, cuando los más grandes o los más jóvenes, en los 80, en los 90 y demás, por ahí no notábamos tanto ese impacto del azúcar porque comíamos, éramos chicos, éramos jóvenes y no veíamos un problema directo. Pero hoy por hoy ha pasado el tiempo y sabemos ya cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, tenemos que evitar que ese problema se siga, digamos, expandiendo hacia las generaciones futuras, a los más jóvenes. Tenemos que cuidar nuestro presente y tenemos que cuidar el futuro también. Entonces, voy a tratar de dejar en claro cuáles son los números y cuáles son los datos que nos están llevando a pensar que tenemos que abordar este problema hoy por hoy sin más pérdida de tiempo y dándole, digamos, la importancia que tiene, porque realmente es algo muy importante. Si analizamos los datos más recientes, por ejemplo, el reporte de UNICEF del 2023, en cuanto a sobrepeso y obesidad, para definirlo un poco más, cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de una persona que tiene un índice de masa corporal por encima de 25, y cuando hablamos de obesidad, hablamos de una persona que tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Estos parámetros se pueden calcular, hay aplicaciones que permiten que uno lo pueda calcular, se calcula sobre el peso, la estatura, edad y distintos factores que permiten llegar a ese número. Pero ustedes si quieren consultarlo, lo pueden consultar online y hay un montón de aplicaciones o lo pueden consultar a través de su médico de cabecera.
Entonces, según estos datos, que es el dato de sobrepeso y obesidad, se estableció un porcentaje de sobrepeso y justamente obesidad en niños y niñas en un promedio, y este reporte lo que mostró, como viene sucediendo desde hace muchísimos años, es que el 13% de los menores de 5 años sufren sobrepeso u obesidad, ¿sí? El 13% es un número importante. Y si tomamos a Argentina como uno de los países de Latinoamérica y la posicionamos en un ranking, está en puesto número 1. Eso quiere decir que no hay otro país en toda Latinoamérica que tenga menores de 5 años con un porcentaje de obesidad igual al que tiene Argentina, ¿sí? Luego, si nosotros analizamos, por ejemplo, poblaciones de niños y niñas entre 5 y 19 años en la fase de infancia y adolescencia, lo que vamos a encontrar es que aproximadamente un 34%, ¿sí?, tienen sobrepeso u obesidad. Y esto también se vio en otros países como en España y como Italia y otros países también del mundo, donde más o menos en ese rango etario, 3 de cada 4 personas de entre 5 y 19 años sufren sobrepeso u obesidad. Es un número enorme si decimos 3 de cada 4 en 10. Es un número enorme, es el 30-40%, es lo que hemos reflejado en estos datos. Entonces, es una información que es alarmante, y no solo la estadística de UNICEF, hay un montón de otras plataformas que también, como la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que tienen datos similares. Tendencialmente esto es lo que ocurre, y es un dato alarmante, porque piensen que en una población tan joven tener personas, 3 a 4 personas en 10, o sea un 30-40% aproximadamente, que tienen ya a esa edad sobrepeso u obesidad, no es un dato menor. Ahora, vamos a ver qué pasa en la edad adulta, luego de los 19 años. Los datos más recientes que se obtuvieron, por ejemplo, en el World Obesity Atlas, que es un atlas que aúna un montón de información de todos los países del mundo en cuanto a sobrepeso y obesidad, y en este caso se consideró a partir del sobrepeso de un índice de masa corporal, como les había comentado anteriormente, superior a 25, se estima que para el año 2035, es de acá aproximadamente 10 años, el 43% de la población argentina va a sufrir de sobrepeso, el 37% en España y el 31% en Italia. Como ven, seguimos en esos valores, entre el 30 y el 40% o más de la población, en este caso adultos, a 10 años, van a ser personas que van a tener o sobrepeso u obesidad. Y esto es algo que no es saludable. Y ahora lo vamos a ver también en más detalle por qué es así. Entonces, para entender por qué existen estos datos, también tenemos que comprender un poco cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro contexto y qué es lo que hace que también comamos de esta manera. Porque, a ver, 200, 300 años atrás esto no ocurría, ¿sí? El azúcar no era algo que se pudiera conseguir de la misma manera que se consigue hoy en día, y no veíamos, o no están registrados al menos, esos datos de obesidad. Era más común encontrar la desnutrición en relación a lo que es la obesidad. La obesidad es una enfermedad, podríamos decir, que apareció y empezó a notarse cada vez más luego del auge de la industria alimentaria. Entonces, en cuanto al contexto que yo mencionaba, que me parece que es algo fundamental y que tenemos que tener en cuenta, la cultura en la cual nosotros nacemos es muy importante, y en la cual crecemos y en la cual estamos inmersos. Por ejemplo, no es lo mismo una familia, por ejemplo, que vive en Argentina, que una familia que vive en Japón, que una familia que vive en India o que una familia que vive en Holanda, ¿sí? Cada lugar tiene sus propias, digamos, sus propios patrones de consumo, sus propias preferencias, su propia cultura y su propio background gastronómico, que hacen que ciertas cosas sean más consumidas que otras. Por ejemplo, en Argentina nosotros hemos tenido durante muchos años, y sigue existiendo,
la gran cultura del kiosco y de comprar cosas dulces, de la golosina, de ir a la escuela con la golosina, o comer de postre una golosina, o festejar una situación con una golosina, ¿sí? No en todos los países es así. Hay países donde las golosinas por ahí no son tan numerosas o no se consiguen en tanta abundancia o no están tan disponibles. Pero también puede pasar que sea propio de un grupo familiar, es decir, quizá en un grupo familiar por, digamos, preferencias alimentarias, por causas genéticas que también están involucradas en todo esto, tengamos más tendencia a comer algo dulce que en otras familias donde por ahí son más fanáticos de lo salado, podríamos decir. Entonces, hay toda una serie de factores que son genéticos, que vienen con uno y que nos hacen tener por ahí una mayor predisposición a que nos guste lo dulce, pero también puede ocurrir lo contrario, que no suceda eso. Entonces, ese ya es un factor que va a determinar, ¿sí?, diferencias. Por otro lado, también es qué rol, un poco ya más desde lo psicológico, ¿no?, le damos a la golosina o le damos a los dulces, ¿no? Son un premio, son una recompensa, y recompensa es una palabra muy fuerte, porque recompensa también habla de lo que es el sistema de la recompensa, que es una parte de nuestro cerebro que de alguna forma necesita esa sensación. Puede ser, por ejemplo, la sensación de comer algo dulce, o puede ser la sensación de un deporte extremo. Involucra a un montón de cosas diferentes, engloba un montón de cosas diferentes, pero la recompensa justamente es esto, es ese placer que nos genera hacer algo o comer algo que nos gusta, ¿sí? Y son todos factores muy importantes que construyen nuestra relación con el alimento. Porque a veces comemos algo dulce porque nos produce placer o porque nos gusta, pero eso también puede ser parte de nuestra cultura, o puede ser parte de nuestra familia o de nuestros genes. Es multifactorial. Entonces, nuestra cultura juega un rol importante y en parte es como que es un terreno que predispone a que las cosas se den de una manera o de otra. Bien, siguiendo con un poco este tema de la cultura, digamos que hay algo muy importante. Supongamos que yo tomo toda la población de la Argentina, ¿sí? O de otro país de Latinoamérica, o de España, o de Italia, y analizo cuánto le gusta comer dulce a esa población. Yo puedo tener un dato estadístico que me diga cuánto azúcar tiene que tener algo para que a ese grupo de personas, ¿sí?, a una persona individual o a un grupo de personas que forman parte de un país, como decía en el ejemplo, comer eso les produzca placer, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama bliss point, explicado de una manera muy simple, que viene del inglés y que quiere decir como, digamos, el punto de éxtasis, ¿sí? Es decir, cuánta cantidad de azúcar yo le tengo que poner a un producto determinado para que al consumidor ese producto le encante. Y eso es algo que se estudia muchísimo y que está regionalizado. Por ejemplo, a mí me pasó que hace 15 años viajé a Estados Unidos y viajé a México y me di cuenta que las bebidas cola eran muchísimo más dulces de lo que eran en Argentina en ese momento. Y es porque la fórmula es ligeramente diferente, tiene mayor cantidad de azúcar en ese momento tenía en Estados Unidos y en México respecto de Argentina, porque en esos países el bliss point es mayor. Es decir, se sabe, porque se estudió esa población, que para llegar a ese nivel de placer y de éxtasis de comer ese producto o de tomar ese producto, tiene que tener tantos gramos de azúcar por mililitro, por decir algo, o por gramo. Entonces, el bliss point está muy relacionado con lo que es la cultura de cada lugar. Si hablamos de un país donde la gente tendencialmente come mucho azúcar, el bliss point va a ser más alto respecto de otro país donde la gente quizá no es tan de comer dulce y el bliss point va a ser más bajo. Un dato interesante es que el bliss point fue aumentando con el tiempo para regiones latinoamericanas, que al principio, y en España también ocurre lo mismo, y por ejemplo en Surcorea está ocurriendo lo mismo, y en Japón está ocurriendo lo mismo, cada vez la población necesita un poquito más de azúcar para llegar a ese mismo placer. Y eso pasa porque
el azúcar, particularmente para nuestro cerebro, funciona en cierta manera como una droga, que más queremos, más necesitamos para obtener el mismo placer. Es decir, cada vez vamos aumentando más la dosis y por ahí llega un punto que realmente eso deja de ser saludable. Y eso es lo que pasa con muchísimos productos comestibles, bebidas, que tienen una cantidad muy importante de azúcar, porque con el tiempo ese bliss point fue siendo cada vez más elevado. Muchas gracias. Bien. Ahora, en cuanto a el contexto social o socioeconómico de un país, también eso va a influir en ese consumo de azúcar y, en definitiva, en esas estadísticas que veíamos hace un ratito de el índice de obesidad o de sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay algo que ocurre, por ejemplo, cuando un país se empobrece o cuando vemos una crisis global económica como la que estamos viviendo en este momento, y es que muchas veces, para que un producto que sale al mercado, que ya está en el mercado, pueda seguir vendiéndose a un mismo precio o un precio ligeramente más alto, pueda seguir subsistiendo de esa manera, a veces hay que abaratar los costos. Y abaratar los costos muchas veces significa usar materias primas de peor calidad. Esas materias primas de peor calidad, o a veces ni siquiera necesariamente son de mala calidad, sino que la combinación de los elementos que se utilizan no es la combinación más saludable. Por ejemplo, exceso de grasas, exceso de sal o exceso de azúcares contribuyen a lo que se llama la dieta obesogénica. La dieta obesogénica, en palabras muy simples, básicamente es un estilo de alimentación que puede estar dado justamente por una crisis socioeconómica global o por el empobrecimiento o por falta de recursos, que hace que los alimentos que se consumen cada vez sean de menor calidad nutricional, cada vez sean más ricos en grasas de mala calidad, en exceso de azúcar o en exceso de sodio. Y eso genera en el cuerpo un montón de problemas que son increíblemente complejos porque afectan diferentes órganos, diferentes aparatos. Ahora, esta dieta obesogénica también tiene la particularidad de que aparece sobre todo cuando hay problemas económicos, hay crisis económicas. Y esto sucede porque a veces uno no puede comprar los alimentos que realmente querría comprar o no tiene acceso a esos alimentos y tiene que comprar alimentos de segundas, de terceras o de cuartas marcas o de lo que se pueda. Y es ahí donde también ese alimento que se consume o ese comestible que se consume, en vez de nutrir al cuerpo, en cierta manera lo está paulatinamente enfermando. Y pensamos que porque no hay adelgazamiento, no hay enfermedad. Y a veces el aumento del peso corporal es también un sinónimo de falta de salud. Y eso es algo que está directamente relacionado con esto que mencionaba, que es la dieta obesogénica. Bien. Y ahora hay un punto más que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, de la cultura, del bliss point, de la situación socioeconómica de un país o de una región, y es el marketing. El marketing existe desde hace muchísimos años. Originalmente era una forma de que un producto se vendiera y que se publicitara a través de prensa gráfica, de carteles impresos, y obviamente fue evolucionando con la televisión. Se movió a esa plataforma que fue la televisión durante muchos años y hoy por hoy está expandido también a las redes sociales y a otras plataformas como YouTube o Twitch, donde cada vez hay más y más campañas, y después les voy a mencionar algún ejemplo concreto, que justamente nos llevan también a ir por ese camino de aumentar nuestro consumo de azúcar o, más allá de aumentarlo, familiarizarlo o naturalizarlo, pensar que está bien, que es sinónimo de salud, que es sinónimo de felicidad, que es sinónimo de incluso de poder económico, y no siempre es así. Entonces el marketing es una manera de que nosotros tengamos una asociación positiva con un producto que tranquilamente puede no serlo. Y eso muchas veces pasa por diferentes razones. Pero, por un lado, cuando nosotros somos chicos, muy pequeños como los niños que están en esta foto,
tenemos la tendencia, que es biológica de nuestro cuerpo, de sentirnos atraídos por caras amigables, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de la primera infancia o la vida neonatal, que un bebé pueda reconocer una cara es algo muy importante en su desarrollo neurocognitivo. Pero a su vez, eso que se descubrió que los niños en sus edades tempranas se sienten atraídos por caras que son sonrientes y amigables, y es algo de psicología pura y de relación madre-hijo también, terminó siendo utilizado como una herramienta para crear personajes, como muchísimas marcas los tienen, que justamente capten la atención desde la primera infancia de los consumidores más pequeños. Y son ellos quienes se sienten atraídos por esos personajes y que en definitiva luego, cuando se hacen las compras, quieren esos productos porque se asocian a ese momento. Hace un tiempo hubo una situación en la cual una marca muy famosa de cereales fue, digamos, censurada para promocionar sus productos con personajes con caritas amigables. No los podían tener más en los packagings de los productos porque justamente esto implicaba que una persona, cuando va al supermercado con sus hijos y demás, encuentran que eso termina siendo una estrategia de captación del consumidor. Entonces se censuró el uso, se prohibió el uso de ese personaje, no en todos los países del mundo, pero sucedió en algunos países. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? Que esos personajes se transformaron, que eran 2D en paquetes de productos, se transformaron en personajes que aparecían puntualmente en plataformas como YouTube o Twitch, donde los niños cada vez pasan más tiempo con las tablets o con los celulares mirando. Entonces salieron de un lado, pero se fueron a otro, donde hoy por hoy hay cada vez más, más gente mirando o consumiendo esas plataformas. Entonces, no es que uno pueda escapar realmente de eso. Y además porque nosotros solemos de chicos generar esas asociaciones, ¿no? De caras felices, de momentos felices, de felicidad. Y después es muy difícil romper esa asociación, porque se hace en un momento de la vida en el cual estas sensaciones y esas emociones son como nuevas y generan algo muy fuerte, como la primera experiencia. Y luego, por más que uno racionalice y sepa que eso no está bien o que no hace bien, es muy difícil romper ese nexo que se ha generado. Ahora bien, que conocemos el contexto, que ya hacemos un poco la parte cultural, la parte familiar, todo ese entorno que nos puede influenciar. Vamos a ver un poco más en profundidad qué es el azúcar, cuáles son sus características y cuáles son sus efectos. El azúcar en sí es una manera que nosotros coloquialmente utilizamos para mencionar un gran conjunto de moléculas diferentes, dentro de las cuales la principal protagonista, podríamos decir, es la glucosa, porque es la que utiliza nuestro cuerpo, es la moneda que utiliza nuestro cuerpo energética para poder hacer todos los procesos metabólicos necesarios. O sea, nuestro cerebro necesita glucosa, nuestros músculos necesitan glucosa. Todo funciona en base a la glucosa, pero hay un montón de otras formas de llamar a la glucosa o que son también moléculas muy parecidas que aparecen por todos lados y confunden muchas veces al comensal o al consumidor, y a veces no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Porque es la misma molécula que se une de una manera diferente o se unen varias juntas, entonces se llama de otra forma. Yo acá les puse un resumen de algunas formas en las cuales se llaman, y no son todas, hay muchísimas, hay como 50 o más formas de llamar a los azúcares, ¿sí? Estos azúcares, digamos que en general, muchas veces son los responsables de que nosotros tengamos esa, digamos, como yo les dije antes, como esa pequeña adicción o esa adicción por lo dulce. Es decir, son las que nos van acostumbrando a que cada vez querramos comer más dulce, pero no son las únicas. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque los endulzantes artificiales
también contribuyen, no es que dan azúcar al cuerpo, no tienen calorías, por ejemplo, pero sí hacen que nuestro cerebro quiera comer cada vez más azúcar, porque el cerebro es como que se enamora del dulzor, y a veces ese dulzor puede ser calórico o no calórico, pero esa sensación de querer cada vez consumir más dulce no necesariamente está relacionada con que ese endulzante sea un endulzante que aporta calorías. Puede no aportar calorías y de todas maneras contribuir a ese círculo vicioso de amor por lo dulce, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de llamarlo. Es importante que estemos lo más familiarizados posibles con esos nombres, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de ver pacientes diabéticos que veían en la etiqueta de un producto que tenía lo que se veía acá, JMAF, que quiere decir jarabe de maíz de alta fructosa, que es un endulzante extremadamente potente, y no sabían lo que estaban consumiendo, pensaban que no tenía endulzante, porque esos nombres confunden, realmente confunden a quienes más necesitan saber qué es lo que están llevando a su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una persona diabética. Entonces, más en ese caso todavía es importante que nos familiaricemos con los nombres, que sepamos que esa molécula tiene que ver con el dulzor, ¿sí? Sobre la cortina cerrada, sobre la ventana. No sé, ahí se fue a la terraza. Bien. Ahora, en cuanto a las fuentes que brindan estos endulzantes, sean endulzantes que aportan o no aportan calorías, hay muchas fuentes. Hay fuentes naturales, hay fuentes sintéticas. Es increíble la clasificación. Yo no voy a ahondar en eso porque incluso no hay consenso al respecto de las clasificaciones, porque cada vez se producen sintéticamente más endulzantes, entonces es realmente extremadamente complejo, daría para un seminario solo aparte y dado por un bioquímico, que no es mi caso. Pero lo que sí les puedo decir es que los vamos a dividir en dos grandes categorías. Uno son los endulzantes intrínsecos, que son los endulzantes, sean calóricos o no calóricos, llamémoslo en este caso, porque son intrínsecos, excepto el caso, por ejemplo, de la stevia. Son endulzantes que están presentes naturalmente en un alimento. Por ejemplo, una fruta, la frutilla, tiene fructosa, entonces es un tipo de azúcar natural que aporta calorías al cuerpo. Y quizás fueron los primeros alimentos que nuestros antepasados encontraron, y creo que ahí está parte de entender, aceptar que nuestra genética es ancestral y milenaria. Y ustedes imagínense, ancestros que vivían de caza y recolección, y cuando encontraban frutas maduras, dulces, era realmente la posibilidad de sobrevivir, porque eso representaba calorías, además no necesariamente lo tenían que comer en el momento, les duraba unos días, podían tener como digamos una reserva de alimentos. Era equivalente a sobrevivir, y por eso también en nuestro cerebro lo tenemos tan arraigado a la felicidad, porque justamente era la felicidad de vivir un día más. Eso es algo muy importante que tenemos que entender, a partir de lo cual también luego podemos trabajar. Pero por otro lado, después, como seres humanos que hemos evolucionado hacia la modernidad, lo hemos llevado a un nivel muy extremo. Nosotros tenemos endulzantes que son añadidos y que le añadimos a los alimentos, como puede ser el jarabe de maíz de alta fructosa, el azúcar de mesa, que es lo que se ilustra acá, la sacarosa, que tienen muchísimas veces más potencia de dulzor que el azúcar natural de una fruta. Entonces esa potencia excede lo que la naturaleza naturalmente, valga la redundancia, nos da, lo que, digamos, acompañó biológicamente nuestra evolución. Entonces, de esa manera, es como que estamos hackeando el sistema, pero para mal. Le estamos dando cada vez más. Y esos endulzantes que tienen tanta potencia, que muchas veces son elaborados sintéticamente, es porque a nivel industrial implica que se utilice menos peso de esa materia prima para elaborar un producto final. Entonces, muchas veces también se economiza o digamos, hay menor costo en la producción de eso y mayor margen de ganancia. Pero a veces, aún así, se combinan distintos tipos
de endulzantes en un mismo producto y cada endulzante, digamos que actúa por un mecanismo diverso, generando en el cuerpo efectos que están completamente alejados de lo que es un mecanismo natural, ¿sí? Bien, algo muy importante, muy importante y que creo que no tenemos que dejar de tener en la mente como mensaje para que se lleven y les permita, digamos, tener un poco más de control o empezar una vida nueva, podríamos llamarlo también. Es este dato que está en esta tabla, es entender cuánto azúcar consumimos y qué deberíamos consumir. Yo creo que casi la mayor parte de la gente, por más que lea las etiquetas de los productos y vea que es un producto alto en azúcares o demás, por ahí no sabemos, porque no lo aprendemos en ningún lado, cuánto azúcar tenemos o podemos consumir, o es recomendado consumir por día. Y esto después yo voy a explicar bien por qué es así, o por qué este dato que tenemos hoy en día es lo que más se le puede llegar a acercar a esa realidad. Lo vamos a dividir en algo muy simple. Por un lado tenemos la dosis diaria máxima, que digamos es lo máximo no recomendado que deberíamos consumir de azúcar por día. Yo lo dividí en adultez y en la infancia. Y por otro lado tenemos la dosis diaria recomendada, que es el límite ideal. Límite ideal. No es que tenemos que llegar todos los días a ese límite, ni tampoco vivir 100% debajo de ese límite, pero nos da un parámetro de referencia. ¿Esto qué quiere decir? El ser humano como organismo por día no puede comer 100 gramos de azúcar. No deberíamos comer eso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo puede metabolizar o si lo metaboliza paga un precio muy alto, que es lo que les voy a explicar después. Por lo tanto, vamos a tener que setear o establecer un límite. Ese límite es el que está en verde, el que yo llamo y el que se conoce como dosis diaria recomendada. La dosis diaria recomendada como límite ideal por día es entre 15 y 20 gramos de azúcar. Hablo de azúcar que uno puede encontrar en un alimento industrial, en un comestible, en una torta que uno prepara o en un café que uno se toma y le pone 3 cucharadas de azúcar, por decirlo, ¿sí? Entonces, es el azúcar de mesa o el azúcar que se le agrega, por ejemplo, a un producto y que aparece en la etiqueta especificado. Entonces, esa dosis no debería ser más de 15 a 20 gramos en la infancia y no más de 25 o 30 gramos en la adultez. La mayor parte de las veces las personas se pasan y es lo que no debería ocurrir. Pero supongamos que ponemos un techo. ¿Cuál es ese techo? Es el que está en rojo. Es la dosis diaria máxima. No es que decimos, bueno, es la máxima, más que esto no debería comer más que esto. A veces uno piensa, máximo, no me tengo que pasar de ahí. Bueno, ahí yo ya me estoy pasando. Por eso yo lo diferencié también en colores, porque uno es lo recomendado y uno es lo máximo. Lo máximo no es. Deberíamos tratar de que si nos pasamos sea pocas veces que nos pasemos del límite, pero que siempre nos mantengamos en lo verde, el rango verde. Entonces, en la infancia, cuando hablamos de dosis diaria máxima, serían entre 30 y 35 gramos y en la adultez entre 50 y 60 gramos. Esto ya es un exceso, diría, que no se debería producir frecuentemente, sino cada tanto, más esporádicamente. Creo que un punto de inflexión muy importante para todas las personas que quieren hacer este cambio, que estén interesados o que quieran saber dónde están paradas en este momento, es empezar de a poquito a tratar de calcular o de tener una idea si están diariamente en el verde o en el rojo. ¿Dónde están parados? No pueden no saberlo. ¿Pero por qué no pueden no saberlo? Porque eso tiene un impacto para la salud y porque es el derecho que nosotros tenemos como seres humanos y apelando a nuestra soberanía alimentaria, de saber qué es lo que le damos a nuestro cuerpo, de conocer qué le damos a nuestro cuerpo y qué efectos tiene eso.
Entonces creo que de la misma manera que uno no comería una cucharada sopera de sal por día y diría está todo bien, de la misma manera tenemos que ser igualmente conscientes con el azúcar. Lo que pasa es que con la sal no hay, digamos, no ocurre lo mismo con el dulce. La mayoría de las personas sabemos que hasta cierto punto la sal nos gusta, pero a partir de cierto nivel nos deja de gustar. El gran problema con el azúcar es que no existe ese tope. Es como que con el azúcar, sí, nos podemos empalagar, pero no sentimos al empalagarnos que le estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo, como cuando comemos algo que está hiper salado y sentimos que eso nos hace mal. Si nosotros nos excedemos con la sal, nos podemos llegar a morir eventualmente porque es incompatible con la vida el exceso de sodio. Pero con el azúcar no pasa eso. No hay una dosis que, digamos, si yo como tanto azúcar en un día, me puedo llegar a morir. En algunas personas sí puede llegar a pasar que ya tengan algún compromiso previo a nivel de la salud. Pero eso también es lo que nos hace como seguir consumiendo azúcar indiscriminadamente a veces porque no vemos que no debería ser así. Entonces, importantísimo mensaje es que tarea para el hogar, traten de ver por dónde andan, por el lado verde o por el lado rojo. Y después vamos a ver cómo podemos llegar a equilibrar eso. Bien, y ahora les voy a mostrar algunas cositas como para que tengan una idea concreta real, porque acá es cuando uno empieza a decir, ok, no sabía que era así. Acá hice una foto, esto es como una foto de una cucharadita de té, de azúcar, yo agarré una cucharada de té, pesé cuánto azúcar tiene, azúcar blanca común de mesa, y una cucharadita de té tiene 6 gramos de azúcar, para que se den una idea, ¿sí? Ahora, vamos a ver el controversial alfajor que, para los que no están en Argentina, un alfajor muy famoso, que realmente tiene una cantidad de azúcar considerable. Bueno, si yo me como un alfajor de esos, ya no puedo comer más azúcar en todo el día. Ya está, ya llegué a mi límite de azúcar. Lo mismo con una lata de gaseosa cola, no light, normal. Una lata de 330 mililitros, ya llegué al límite. Ya llegué al límite, no puedo consumir más. Entonces, eso es para que se den una idea. Si yo le pongo 3 cucharadas de azúcar al café, 3 cucharaditas, 6 por 3, 18, y bueno, ya más o menos como que mucho margen no tengo. Y si como el alfajor, ya está. Y si tomo la gaseosa, ya está. Entonces, esto es para que, son parámetros, para que ustedes como con un dial vayan viendo dónde están parados y hacia dónde les parece que les gustaría ir. Ahora vamos a ver también bien por qué. Hay algo que pasa y que yo me doy cuenta que yo tengo una cuenta de Instagram que es Sensory Trip y ahí publico mucha información sobre alimentación y demás. Pero también veo que hay otras personas que publican como todos, como existe en este ecosistema, recetas supuestamente saludables, con harina integral, azúcar también integral, de buena calidad, usando materias primas de buena calidad. Eso ya es algo muy positivo. Pero no tenemos que perder de vista, más allá de que usemos materias primas de buena calidad, que hay que ser conscientes de cuánto azúcar tiene esa receta. Puede parecer re linda, puede parecer saludable, pero ¿cuánto azúcar tiene realmente esa receta o eso que nosotros estamos viendo? Y aquí yo voy a hacer como un experimento, un simulacro, ¿sí? Supongamos que yo veo en Instagram esta foto y es una receta espectacular, con una harina muy buena, con un dulce de leche artesanal, bla, bla. Pero es una torta que voy a preparar, que tiene 8 porciones y lleva un pote de 400 gramos de dulce de leche, manjar, dependiendo del país, o bueno, supongamos que estamos en otro país y le ponemos Nutella, lo que sea. ¿Cuánto azúcar tiene? Supongamos que esa torta hacemos la receta y la vamos a poder dividir en 8 porciones. Pero yo de relleno y de baño, cobertura, como lo queramos llamar, voy a usar en total un pote de 400 gramos de dulce de leche. Entonces, miren, si yo uso un pote de 400 gramos de dulce de leche
y leo la etiqueta cuánto azúcar tiene ese dulce de leche, en esos 400 gramos, 220 gramos son de azúcar. O sea, más del 50% de ese volumen es azúcar añadido. Y si yo divido 220 por 8 porciones, cada porción de torta, si me como una sola porción, tiene 27.5 gramos de azúcar. Solo el dulce de leche que utilicé, sin contar el azúcar que tiene el bizcochuelo, o si le pongo algún topping con alguna cosita que tenga más azúcar, o lo espolvoreo con azúcar, o le pongo un merengue con azúcar. Entonces, no se dejen engañar, miren, presten atención, analicen, y cuando ven una receta o algo por el estilo, no les digo que lo primero que tienen que mirar es el azúcar, pero está bueno también que, a pesar de que sea casero, y que a veces es mucho mejor que sea casero a que no sea casero o que sea industrial, por así decirlo, siempre tenemos que tener en cuenta y no perder de nuestra vista que no podemos exagerar con el azúcar. No podemos exagerar, no podemos exagerar. Entonces, en ese punto es muy importante que seamos, y lo vuelvo a decir, no me canso de decirlo, seamos conscientes. Está re bueno que optemos por opciones caseras, artesanales, y que apoyemos incluso a personas que son emprendedores y hacen este tipo de propuestas, pero tenemos que prestarle atención a este dato. Y ahora les voy a explicar bien por qué es que tenemos que prestar atención a estos datos y por qué esos números que vimos antes de consumo de azúcar, dosis diaria recomendada y dosis diaria máxima. Acá hay un dibujo, una esquemita del tubo digestivo, el aparato digestivo con sus glándulas y todo lo demás. Y eso que ven por acá, no sé si ahí el cursor lo marca, pero se ve algo amarillito, medio escondido. Eso que vemos ahí es el páncreas. Cuando nosotros, yo voy a poner un ejemplo hipotético. Estábamos hablando de la torta, ¿no? Supongamos que yo me levanto y digo, me quedó un pedazo de torta, me voy a tomar un café con leche, con 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharaditas, son 12 gramos, y una porción de torta, 27, pero supongamos que yo todavía no sé nada de eso, no sé nada de los números. En realidad, 27 más 12, ya estamos en el cartelito rojo, ¿no? Estamos para el lado de lo máximo. Yo como eso, lo como re bien, me levanto, desayuno eso. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Primero, que con eso ya uno no debería poder consumir más azúcar, pero una vez que uno lo come y lo tiene en el estómago empieza todo su proceso digestivo, los jugos digestivos y demás, y ese azúcar que está en el alimento empieza a absorberse en el estómago y en otras partes del tubo digestivo, en el intestino y demás, y pasa a la sangre. Cuando pasa a la sangre, digamos, ese azúcar que está dando vuelta por la sangre va a nutrir al cerebro, va a nutrir los músculos un montón, pero va a sobrar, va a haber en exceso. Y digamos que el órgano que se encarga de que el azúcar no quede dando vuelta por la sangre y se deposite donde se tiene que depositar, o se guarde y almacene donde se tiene que almacenar, es el páncreas, que es ese órgano amarillito que yo les marqué. Pero el páncreas lo hace gracias a una hormona que produce, que es la insulina. La insulina no es que el páncreas está todo el tiempo produciendo cantidades infinitas de insulina. Y esto es muy importante que lo entendamos. Nuestro cuerpo, por alguna razón que la madre naturaleza y la evolución llevó a que fueran de esa manera, produce una cantidad determinada de insulina. Entonces, cuando yo como, se libera esa insulina, ¿sí? Pero si yo me comí la torta con el café con leche, con el azúcar, me va a pasar lo que veo en este gráfico, que es este pico rojo. Es un azúcar que se absorbe muy rápidamente y que produce en la sangre una acumulación enorme en muy poquitito tiempo. Si me tomo una lata de gaseosa cola, pasa exactamente lo mismo. Es decir, instantáneamente el cuerpo lo absorbe y pasa a la sangre y genera ese pico. Y a veces ese pico, con la insulina que está produciendo el páncreas, no llega, digamos, a relocalizar
toda esa glucosa que está dando vuelta y a guardarla o almacenarla donde la tiene que almacenar. Porque es más el azúcar que hay disponible en la sangre que la insulina que el páncreas pudo liberar para que esa glucosa vaya donde tiene que ir y no a un lugar equivocado. Entonces, lo que empieza a pasar es que la insulina no es suficiente, esa cantidad de esos 40 gramos más o menos de insulina, perdón, de azúcar que consumimos con la torta y el café con leche, y la insulina que todo mi páncreas produce no llega a contrarrestar o, digamos, a encaminar ese azúcar para que vaya donde tiene que ir. Entonces, el azúcar ahí se empieza a pegar a cualquier lado. ¿Eso qué quiere decir? Que el azúcar tiene un camino que tiene que hacer adentro de nuestro cuerpo. Pero si hay demasiada azúcar y poca insulina, empieza a ocurrir, la insulina en realidad lo que ayuda es a que el azúcar vaya donde tiene que ir y no a otro lado. No hay suficiente cantidad de insulina y hay parte del azúcar que va a ir a parar a cualquier lado. Esto quiere decir que parte del azúcar que nosotros consumimos se va a depositar en partes de nuestro cuerpo que son lugares donde no debería depositarse. Y eso inicialmente no lo vemos, inicialmente puedo hablar por 20 años o 40 años, no vemos un efecto hasta que empezamos a ver el efecto. Por eso, cuando muchas veces uno habla de diabetes, se habla de que es una enfermedad silenciosa, porque por mucho tiempo decimos no pasa nada, yo como azúcar, a mí no me pasa nada, porque uno no ve un efecto inmediato de sentirse mal. Porque esas moléculas de azúcar que andan dando vuelta por ahí, que no llegaron a depositarse donde se deberían depositar porque la insulina no alcanzó, generaron un daño a largo plazo. Ahora, en esta imagen hay otra curva que es la color anaranjadita, la más bajita. ¿Qué pasa cuando, supongamos, yo como un plato de ensalada y después de ese plato de ensalada me como una fruta? La fibra de la ensalada es como que amortigua y compite, porque la fibra también es azúcar en realidad, pero es como una molécula mucho más grande que el cuerpo necesita como trabajarla y cortarla un poquito para que se pueda absorber. Pero, digamos, y aparte que ni siquiera la podemos cortar y como entra sale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros consumimos fibras y luego de las fibras consumimos azúcares, es como que la fibra amortigua y hace que en vez de que se produzca un pico rápido o un pico intenso y alto, se va absorbiendo de a poquito el azúcar, porque es como que está ahí compitiendo con la fibra o con otras cosas. Y el páncreas ahí sí llega como a poder volver a producir un poquito más de insulina. Entonces va compensando, va ocurriendo como un mecanismo de compensación, en el cual el azúcar que está en la sangre se va a ir a donde tiene que irse porque la insulina va a acompañar en ese proceso, y después si el azúcar sigue absorbiéndose porque el proceso digestivo hace que se siga absorbiendo, le da margen de tiempo al páncreas para que siga produciendo más insulina. Entonces, esto es algo que no lo podemos modificar. Es así como funciona nuestro cuerpo. Y es por eso que uno debería ser consciente de esas cantidades máximas de azúcar que se consumen y la forma también en la que lo consumimos, si lo consumimos de golpe y en ayunas, o lo consumimos como último paso en una serie de platos. Entonces, hay diferentes cosas que van a entrar en juego, ¿sí? Que tienen que ver con cómo se metaboliza. Por eso aconsejamos, y por eso está ese valor que vimos en la tabla de dosis diaria recomendada y dosis máxima, porque está bien. Por un lado, el páncreas, si uno dice, bueno, pero si como 50 gramos, que ya me pasé, pero lo como separado por día, igual, a ver, el páncreas, por más que uno lo coma separado por día, y que el páncreas tenga un tiempito de recuperarse y de producir más, hay un límite de lo que puede producir. Bien, ahora, ¿cómo impacta ese azúcar que yo les mencionaba que consumimos en exceso y que la insulina no logra llevar o acompañar a que vaya al lugar al que tiene que ir? Bueno, básicamente
cuando tenemos exceso de azúcares, el azúcar que viaja por la sangre es muy afín a pegarse en la superficie de distintos tipos de células de nuestro cuerpo. Ese proceso se llama glicosilación, que es porque la glucosa se va, digamos, a adherir a la parte externa de las células, que es lo que llamamos la membrana, ¿sí? Entonces, en esas partes de la membrana plasmática, la parte más externa, se va a ir depositando ese azúcar. Y eso tiene muchas consecuencias. También, cuando nosotros consumimos azúcar en exceso y el cuerpo la almacena dentro de la célula, pero repetidamente comemos más azúcar y más azúcar y más azúcar, al principio la va a lograr almacenar como un depósito de azúcar, pero después la va a empezar a transformar en grasa porque tiene en exceso. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver esos cambios metabólicos que tienen que ver con el aumento del peso corporal, que luego llevan al sobrepeso y a la obesidad. Y que muchas veces también están acompañados de otros factores, ¿no? Como el sedentarismo, porque mismo el azúcar es como que produce un efecto metabólico de aletargamiento. Y cuando uno empieza a consumir menos azúcar, lo primero que se nota es mayor energía, porque estamos como, veníamos de un estado de exceso de azúcar y eso nos, de alguna manera, altera nuestro metabolismo, lo elentece y nos hace volver más sedentarios. Y tenemos menos energía, descansamos peor, las hormonas que produce nuestro cuerpo empiezan también a desequilibrarse o desregularse. Hay hormonas que tienen que ver con el estrés, hay hormonas que tienen que ver con cómo están los tejidos, el estado de los tejidos. Y esto viene relacionado a algo muy importante y muy interesante, que son las microbiotas de nuestro cuerpo. Cuando yo les hablaba de que a lo largo del tubo digestivo el azúcar se va absorbiendo, cuando el azúcar llega al colon, porque el azúcar no es que se puede tampoco absorber toda de una en el estómago, sino que se va absorbiendo paulatinamente en distintas fases de la digestión, y en el intestino nosotros tenemos lo que se llama la microbiota intestinal, pero también la tenemos en la boca, que es la microbiota oral, que cada vez está teniendo también mayor visibilidad, o se está escuchando cada vez hablar más de eso, porque a raíz de todo lo que se descubrió de la microbiota intestinal, ahora la atención también está yendo a otras microbiotas. Y después van a ver que va a aparecer también información sobre la microbiota del aparato respiratorio y demás, entonces de la piel y demás. Pero bueno, la microbiota, vamos a hablar por ahora del tubo digestivo, microbiota intestinal y microbiota de la boca. Esas microbiotas, ¿qué son? Son conjuntos de microorganismos, bacterias, hongos y virus que forman un ecosistema que es considerado casi como un órgano más. Es decir, nuestro cuerpo funciona y funciona adecuadamente gracias a esas microbiotas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a digerir, por ejemplo, las fibras alimentarias. Antes, ancestralmente, teníamos una microbiota súper enriquecida, pero cuando nosotros comemos azúcar, mucho azúcar, es como que alimentamos a las bacterias que son menos beneficiosas para nuestro cuerpo, y las que son más beneficiosas sufren, porque las más beneficiosas lo que necesitan son fibras que pueden cortar y comer. Pero el azúcar simple, el azúcar de mesa, por ejemplo, el azúcar agregado que tienen añadido, que tiene un montón de alimentos comestibles, esos azúcares empobrecen la microbiota intestinal y la microbiota de la boca, la desbalancean, y eso es lo que llamamos disbiosis. Cuando se produce ese mecanismo de disbiosis, muchos de ustedes, si prestan atención, cuando tienen un día que se pasaron a comer dulce, van a sentir que tienen la panza hinchada, que les duele, o que tienen problemas, digamos, para ir al baño y demás, porque justamente se altera todo ese equilibrio. Pero lo más importante es que la microbiota, además de todo eso, produce un montón de sustancias que regulan el metabolismo de las hormonas de nuestro cuerpo y también de nuestras neuronas cerebrales. Gran parte de las moléculas que las neuronas de acá, de la cabeza, utilizan para comunicarse entre sí, se producen en la microbiota intestinal y viajan a través de neuronas que están rodeando el tubo digestivo, viajan al cerebro, a la zona del cerebro,
y regulan nuestro estado de ánimo, nuestro sueño, nuestra capacidad de resistir el estrés, de adaptarnos al estrés, nuestra capacidad de aprender. Entonces, ahí hay algo muy importante. Ahora voy a retomar después ese tema, pero algo que les quería mencionar es, dejando de lado un poquito el tema de la microbiota, el azúcar en exceso que la insulina no logra redireccionar hacia donde tiene que ir, yo les decía que se depositaba en las superficies de las células. Unas de las células en las cuales se deposita son las células que recubren la superficie interna de nuestros vasos sanguíneos, que se llaman células endoteliales. Esas células, cuando se les pega el azúcar, que se glicosilan, como yo les decía, pierden elasticidad, empiezan a tener adherencia con cosas que no deberían, ¿sí? Y hace que se le acumulen en la parte interna de los vasos cada vez más cosas, entonces la arteria o la vena cada vez se vuelve como más chiquitita, porque su pared se va engrosando con cosas que se le van pegando, que originalmente es como que era la glucosa, que se transforma como un imán y atrae otras cosas que pueden ser grasas, otros tipos de células de la sangre, y forman los famosos trombos o los famosos ateromas. Entonces, por eso es importante que, o inclusive deterioran el vaso en sí mismo. Y eso es algo muy típico de los pacientes diabéticos que tienen problemas a nivel de los vasos, que puede ser en la vista, en los vasos de la retina, o pueden ser de las manos o de los pies, o del riñón, por ejemplo. Entonces, por eso, cuando uno consume azúcar en exceso, y yo vuelvo a repetir lo del daño silencioso, por ahí no lo vemos hasta que no aparece el síntoma, o sea, hasta que una persona no refiere un problema visual o un problema vascular. Y a nivel neuronal, digamos que también hay vasos en el cerebro, y esos vasos, que son muy, muy chiquititos, forman en conjunto con otras células una barrera que cuidan a las neuronas, porque las neuronas son súper delicadas. Las neuronas necesitan un entorno muy particular para sobrevivir, porque son súper, súper sensibles a cambios en el entorno, y son tan sensibles que si su entorno se modifica, empiezan a transmitir señales incorrectas. Entonces, para que mantengan su funcionalidad intacta, existe esta barrera, que lo que hace es evitar que las sustancias que están dando vuelta por la sangre, que no deben tener jamás contacto con las neuronas, pasen hacia las neuronas. Entonces forman una barrera, es lo que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, esa barrera, que está compuesta por vasos, se deteriora también cuando nosotros estamos frente a un problema de ingesta excesiva de azúcar. Y a largo plazo, al deteriorarse, empiezan a pasar sustancias que no deberían, que pueden ser proteínas, increíble cantidad de sustancias que son infinitas, al entorno neuronal, y esas neuronas empiezan a funcionar mal. Hoy por hoy también se está hablando de que un montón de enfermedades neurodegenerativas que aparecen en la tercera edad cada vez están apareciendo de manera más precoz, porque justamente a causa de la alimentación que hemos tenido en los últimos 50, 60 años, esa barrera que les comentaba se fue deteriorando y cada vez las neuronas están siendo más susceptibles. También a nivel mental podríamos decir que todas estas sustancias que yo les mencionaba que se producen en la microbiota intestinal y que viajan al cerebro y que son fundamentales para que las neuronas se comuniquen entre sí, que son lo que llamamos neurotransmisores que produce la microbiota intestinal, son claves en nuestro aprendizaje, en nuestra capacidad de memorizar, y hay un montón de estudios que hablan cómo el consumo de azúcar o la mala alimentación con dietas obesogénicas y también alimentos de baja calidad nutricional deterioran la capacidad neuronal de resolver problemas, retener conocimientos nuevos, aprender. Hay un grave daño de lo que es la ventana temporal en la cual el cerebro es capaz de absorber la mayor capacidad de aprendizaje, que es cuando somos niños, que no tenemos información guardada en nuestro cerebro, es como que el disco rígido está vacío y vamos guardando información. Entonces, por eso es muy importante que ya desde chicos tengamos presente el tema del azúcar, porque también va a influir en eso. Y también, como les decía, lo de la microbiota intestinal está asociado con
estado de ánimo. Es decir, si yo consumo en exceso el azúcar, deterioro mi microbiota intestinal, genero una disbiosis, mi microbiota no funciona bien, no genera buenos neurotransmisores o no genera la cantidad suficiente, me voy a sentir deprimido, voy a tener ansiedad, no voy a poder soportar el estrés, no voy a dormir bien. Hay un montón de factores que están vinculados con esa cadena que les mencioné recién y que tienen que ver con que un exceso de azúcar también impacta nuestra salud mental. Y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar en todo esto la neurociencia, porque obviamente el cerebro también está involucrado en esto. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque aunque ustedes no lo crean, y lo hablo también por experiencia personal, a veces es muy difícil pensar que uno viene comiendo de una manera y puede realmente recibir toda esta información y decir, voy a hacer algo porque creo que vale la pena, pero no sé si voy a poder, y voy a poder o no voy a poder. Entonces, muchas veces tenemos la duda y pensamos, a esta edad ya no creo que pueda cambiar, a mí me gusta lo dulce y no hay nada que hacer. Hay un montón uno puede escuchar un montón de formas y expresiones al respecto, pero hay algo muy importante que yo lo remarco porque justamente me he dedicado muchos años a investigar las neuronas y cómo funcionan, y es lo que llamamos neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, o sea, las neuronas y las redes neuronales que se forman, en esta imagen ustedes lo que pueden ver son como neuronas que están conectadas entre sí, como formando un caminito, ¿sí? Ese camino existe así como lo vemos porque esas neuronas están comunicándose permanentemente a través de los neurotransmisores. Pero si yo trato de hacer algo diferente y estimular otro camino neuronal, voy a lograr que este camino que veo en la imagen deje de funcionar porque estimulo otro diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los circuitos neuronales se pueden modificar si yo los estimulo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a descubrir que la neuroplasticidad es esa capacidad que tienen las neuronas de establecer nuevas conexiones o de cambiar las conexiones existentes y crear nuevas conexiones en base a las necesidades que nosotros tenemos. Y un neurohack que me parece, o una forma de hackear para bien nuestro cerebro, apelando a este mecanismo que es la neuroplasticidad, es cómo podemos hacer para pasar de hábitos alimentarios que son poco saludables a hábitos que son más saludables. Y algo muy importante para esto es establecer a qué le damos valor. Es el punto clave. Por ejemplo, supongamos que yo no presencié esta charla y hasta ahora le doy valor a darme un gustito porque hoy trabajé, estoy súper cansada y quiero darme un gustito y sentirme bien. En ese caso, a lo que le doy valor es a gratificarme, a la indulgencia de darme un gustito, porque ahí está lo que para mi cerebro es la recompensa. Pero ¿qué pasa si ahora ustedes escucharon esta charla? Saben que si cambian sus hábitos están haciendo una inversión a corto y a largo plazo y que incluso si este cambio involucra a toda la familia, están ayudando a que los más pequeños a futuro ya planten una semillita de una mejor calidad de vida. Entonces es un beneficio para toda la familia, para todos, para nosotros también, aunque ahora no veamos que tenemos problemas, esos problemas pueden aparecer posteriormente porque, como les decía, es un daño silencioso. Entonces, ¿qué pasa si yo en realidad empiezo a valorar, en vez de darme ese gustito, que sea eso, pensar, pero en realidad yo quiero envejecer bien? Yo no quiero ser una persona dependiente, quiero ser autosuficiente, quiero estar bien, quiero poder hacer actividad física, hacer lo que quiera. Lo que les decía, entonces, mi escala de valores cambia. Y en el cerebro todo pasa por a qué le doy valor. Si uno estudia profundamente lo que es el sistema de la recompensa del cerebro, es a qué le doy valor. Y el placer juega mucho. Y es lo más instintivo que nosotros tenemos los seres humanos, pero también tenemos la capacidad de razonar y pensar qué es
lo que nos hace bien y tomar decisiones que nos permitan llegar a otro lugar. Entonces, sí podemos utilizar la neuroplasticidad como una herramienta para pasar de valores viejos y desactualizados a valores nuevos y actualizados. Entonces, ¿en qué se tienen que focalizar? Es a lo que le dan valor. ¿A qué le dan valor? Ese es un gran secreto, un gran neurohack. ¿A qué le doy valor? Y en cuanto ustedes le empiecen a dar valor a otra cosa, que es su propia salud, o pensar en el futuro, ese camino neuronal se va a modificar gracias a la neuroplasticidad. Y es lo que yo les traté de ejemplificar acá. Es como que antes usamos este camino, ahora este camino no lo estamos usando y utilizamos este otro camino, ¿sí? Esa es la neuroplasticidad. Otro neurohack, otra forma de hackear nuestro sistema sensorial en este caso, es regular el nivel de dulzor. Cuando hablamos de dulzor, digamos que el dulzor uno lo construye en base a lo que se llama el umbral de detección. El umbral de detección es qué cantidad de azúcar yo necesito para que mi cerebro la detecte. Pero en realidad, todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos con el cerebro, incluso los olores. Lo que nosotros percibimos en la lengua o en la nariz es solo la puerta de entrada, pero es una construcción que hace nuestro cerebro. Entonces, el nivel de dulzor está determinado primero por lo que es el umbral de detección, que es particularmente cuánto azúcar yo tengo que ponerle algo para percibirlo como tal, ¿sí? Y si ustedes creen que el umbral, por ejemplo, hay personas que lo tienen muy alto, es decir, y hay personas que lo tienen bajo. Es decir, hay personas que van a necesitar gran cantidad de azúcar para que el cerebro la detecte y hay personas que van a necesitar poca cantidad de azúcar para que el cerebro lo detecte. ¿Eso es modificable? Sí, es modificable. Ustedes pueden partir de un rojo, como el que veo acá, como digamos, el rojo es necesito mucho azúcar para detectarlo a través de mi cerebro, pero a medida que ustedes van disminuyendo el consumo de azúcar, se produce un cambio mágico. Les aseguro que es mágico por experiencia propia. A mí me pasó que yo cuando vivía en Argentina tenía un nivel de dulzor, lo voy a poner como color rojo, pero cuando me vine a vivir a Italia acá es mucho menos, al menos en la zona donde estoy yo, que es en el norte, es mucho menos lo que se consume de azúcar, muchísimo menos. Entonces, ese azúcar que se consume me fue modificando y, digamos, readaptando mi paladar. Y hoy por hoy, cuando me ha tocado viajar a Argentina y comer algo, me doy cuenta que lo encuentro extremadamente dulce. Entonces, lo podemos modular. Cuando ustedes empiecen en cuanto empiecen a disminuir su consumo de azúcar, van a notar que luego necesitan menos azúcar para obtener el mismo placer. Y a mí me ha pasado incluso de llegar al punto de tomar agua y poder recuperar esa sensibilidad al dulzor y decir, entiendo ahora por qué el agua dulce se la llama agua dulce. No es que sea dulce, pero hay algo ahí que el cerebro empieza a recuperar y que habíamos perdido. Y les va a pasar con un montón de cosas. O sea, yo hoy por hoy pruebo la Coca-Cola y me parece que es increíble lo dulce que es y no puedo creer que en algún momento de mi vida tomé eso y no me parecía tan dulce o me parecía que estaba bien. Pero nos podemos readaptar. Y para eso es muy importante que también tengamos en cuenta los endulzantes artificiales, los que no aportan calorías, porque también contribuyen a ese nivel de dulzor. Y también bajar eso, o sea, es una manera de recuperar una alimentación más saludable. Hay muchas formas de modificar esto. Lo vamos a ir viendo con otras, también con otras diapositivas que ahora les voy a mostrar, pero tengan en cuenta que hay que empezar por algún lado, ¿sí? Por algún lado, no importa por donde ustedes quieran empezar, pero cualquier pequeño ajuste es válido. Supongamos, antes tomaba el café con leche con 3 cucharadas de azúcar. A partir de hoy le voy a poner 2,5. Ya es algo. Y en un mes le voy a poner 2. Ya es algo. Y en 2 meses y medio o 3 meses le voy a poner 1. Hasta que va a llegar un día que lo van a poder tomar
sin azúcar y que se van a dar cuenta qué bueno que es el café sin azúcar y cuánto valor tiene eso. Y acá en Italia prácticamente el café cuando se evalúa y se aprecia en cualquier cafetería, muchas veces se toma sin azúcar porque el azúcar tapa muchos de los sabores propios que tiene eso. Y eso es algo muy importante también. El azúcar enmascara otras sutilezas que tiene el alimento que nosotros estamos comiendo, que al ponerle tanto azúcar o endulzantes, las vamos perdiendo. Entonces, de esta manera también las empezamos a recuperar. Y lo mismo con los endulzantes artificiales. No interesa que por ahí me pase de un azúcar a un endulzante artificial. Ok, es un paso, pero también traten de, si consumen endulzantes artificiales, ir bajándolos paulatinamente. Otra cosa es una estrategia que quiero compartir con ustedes, que es conocer sus preferencias y los hábitos de alimentación. ¿Son más del equipo dulce o team salado? ¿Qué les gusta más? ¿Cuándo notan que comen algo dulce? ¿Cuando están con ansiedad? ¿Cuando están con bajón, depresión? ¿Cuando quieren festejar algo? ¿En qué momento comen algo dulce? Entonces, piensen que si van a comer algo dulce con el estómago vacío, va a generar ese pico que vimos en el gráfico que yo les mostré. Entonces ahí uno puede cambiar un hábito. Es decir, bueno, a ver, en vez de comerme una factura, una dona, como se ve acá, me como una fruta que tiene fibra, que la fibra va a ayudar a la absorción y no me va a producir ese pico. O si me quiero comer algo dulce porque me regalaron una porción de torta y si hoy no la como, la tengo que tirar, primero me como la comida, una ensalada, entonces en vez de comérmela en el desayuno o en la merienda, me la como después de haber consumido otro alimento, ¿sí? Tratar de ver cómo es uno, porque lo primero que tienen que saber es autodescubrirse y no hay una receta mágica para todos, porque somos todos diferentes. Cada persona es diferente, cada persona tiene un set de preferencias diferentes, un set de hábitos diferentes y hay que empezar a autoanalizarse en ese sentido, ver por qué hacemos lo que hacemos, cuándo lo hacemos y tratar de esa manera de hacer pequeños ajustes, de por ahí cambiarlos de lugar, ¿sí? Para que no generen ese impacto tan negativo en nuestro cuerpo, decir, bueno, me como la mitad y la otra mitad, no sé, la frizo, la guardo, pero yo sé que si me como esta dona entera o esta factura, tengo tantos gramos de azúcar y mejor no, me como la mitad, me saco las ganas de comer algo dulce y gradualmente ir haciendo ese cambio. Otra cosa muy importante es leer las etiquetas. Ahora en las etiquetas ustedes encuentran en varios países de Latinoamérica, primero el etiquetado frontal, que indica que es, por ejemplo, alto en contenido de azúcares, de sales o de grasas. Después tienen cada uno de los elementos indicados separadamente, por ejemplo, el valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas. Por ejemplo, esta es la etiqueta de un dulce de leche y acá dice cada 20 gramos tiene 11 de azúcar, que es la cuenta que yo utilicé para hacer la torta. Este pote traía 400 gramos, por lo tanto, si yo usaba todo el pote entero, tengo 220 gramos de azúcar. Y en una cucharada sopera, depende cuánto uno la llene también, ahí voy a tener 11 gramos. Y otra cosa, o sea, acá con esto ustedes pueden hacer una regla de 3. Obviamente no es súper fácil, pero después llega un punto en el que se acostumbran. Y por otro lado es ver la parte de los ingredientes, ¿no? Generalmente los ingredientes están ordenados, de que está en mayor cantidad al que está en menor cantidad. Acá el primer ingrediente es leche, después tiene azúcar, que supongo que debe ser sacarosa, y después tiene glucosa, o sea, tiene dos tipos de azúcares diferentes. La glucosa se absorbe súper rápido y el azúcar de mesa también, o sea, acá es como que o la absorbemos por un lado, la glucosa se absorbe instantáneamente, o sea, yo me como una cucharada de dulce de leche en ayunas o lo que sea con dulce de leche y hago ese pico inevitablemente. Entonces, bueno, ahí me da para pensar. Y luego, bueno, conservantes, aromatizantes y demás. Pero es importante prestarle atención a la etiqueta. Si no llegan a leer la etiqueta porque está muy chico, usen el celular, sáquenle una foto y después lo agrandan. Hay miles de maneras, hay aplicaciones que hacen eso por uno y explican cuánto tiene y demás, pero es importante. Y luego acá hay otro neurohack que yo les voy a enseñar y vamos a hacer como un pequeño experimento rápido. Supongamos que yo tengo una preparación X que es medio kilo o medio litro y que de esa preparación yo tengo una cantidad determinada de azúcar. Por ejemplo,
100 gramos de azúcar en medio litro o medio kilo. Y con esa preparación, por un lado la congelo y hago una paleta helada y después la baño en chocolate o un helado de palito. Y por otro lado, la misma preparación la mezclo con otros ingredientes más, pero no modificando su cantidad final de azúcar en ese volumen. Y la otra la transformo en un volcán de chocolate, ¿sí? Digamos, el ejemplo sería que en ambos casos tiene la misma cantidad de azúcar en proporción, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo como algo que está frío, helado, mi lengua, o sea, por eso yo les decía que la percepción del dulzor no es solamente, no depende solo de un sentido, sino que es integrar información de otros sentidos, es integral, ¿sí? Es multisensorial. Cuando yo consumo algo que está frío, lo que va a ocurrir es que va a bajar mi capacidad de percibir el dulzor. La temperatura disminuye la percepción del dulzor y las texturas crocantes externas también van a hacer que, o duro, un helado que está duro, también va a hacer que disminuya mi percepción del dulzor, pero no quita que eso sea dulce. Por eso los helados son una gran trampa, porque el helado uno lo siente que no es tan dulce, pero en realidad es mucho más dulce de lo que es realmente en mi lengua, porque la temperatura no me permite percibirlo, pero si yo espero que el helado se derrita y lo tomo, me voy a dar cuenta que es extremadamente dulce. El gran secreto del helado es que se toma frío, por eso yo no me doy cuenta de lo dulce que es. En cambio, si yo esa misma preparación la preparo caliente y con una temperatura, digamos, más elevada, lo voy a percibir más dulce incluso de lo que en realidad es. Y si la textura es líquida o es espesa, eso también me va a ayudar a percibirlo más dulce de lo que en realidad es. Con lo cual, yo puedo hacer una receta, ponerle la mitad de azúcar de lo que la receta realmente lleva y comerlo caliente y me va a parecer más dulce de lo que en realidad es. Y en vez de hacerme un helado frío que lleva un montón de azúcar y que realmente por cantidad de porción me estoy pasando, puedo hacer un postre caliente o tibio y ponerle menor cantidad de azúcar porque esa temperatura y esa consistencia es como que va a hackear a mi cerebro para que lo sienta como si fuera más dulce. Y luego hay algo más que tienen que consultar y que los invito a consultar, que es los valores de índice glucémicos de los alimentos. Realmente no sabemos cuánto dulzor, cuánto azúcar tiene cada tipo de alimento que consumimos, ¿sí? Y hay algo que se llama el índice glucémico que mide cuánto aumenta o cuán elevado es el pico de azúcar que produce un alimento determinado. Eso lo pueden consultar en internet, las tablas de índice glucémico, tenemos los alimentos de alto índice glucémico, de medio y de bajo. Y realmente te muestran cómo impacta en tu glucemia. Los que son rojos, quiere decir que son alimentos que yo consumo y me producen rápidamente ese pico de glucemia. Por ejemplo, el arroz, el puré de papas, las batatas, hay un montón de cosas, ¿sí? Inclusive alimentos como, por decir, no sé, la calabaza al horno. Después tengo índice glucémico medio, que son alimentos como el arroz integral, avena o cereales, o otro tipo de frutas como la banana, que suben la glucemia, pero no la suben tan rápido ni tan drásticamente. Después tengo los de bajo índice glucémico, que no suben tanto la glucemia y la suben más lentamente, como, por ejemplo, la zanahoria rallada en lugar de cocida, ¿sí? O, por ejemplo, otras frutas o las verduras de hojas verdes. Bueno, eso consúltenlo, porque quizás ustedes están consumiendo alimentos que son predominantemente de alto índice glucémico. Y pueden intercalar, creo que es una excelente estrategia, y de esa manera poder también regular un poco más la alimentación. Y hay una estrategia que también me gustaría comentarles, que es reeducar al paladar. ¿Cómo podemos reeducar al paladar? Y uno vuelve a lo que yo mencionaba antes, ¿no? Esto que les explicaba de ir bajando gradualmente. También implica disminuir la frecuencia y, por ejemplo, la cantidad de alimentos comestibles dulces. Piensen en que estos cambios no se producen de un día para el otro. Y si ustedes a partir de mañana dicen, ya está, yo mañana largo el azúcar, ya está, no consumo o no me voy a pasar de tal dosis, va a ser mucho más difícil que si ustedes lo hacen gradualmente, reeducando el paladar, disminuyendo la frecuencia y la cantidad de los alimentos
que consumen. Frecuencia y cantidad, ¿sí? Y acá hay algo que se llama la curva de crecimiento. Ustedes al principio, esta sería la curva de crecimiento o la curva de reeducación de tu paladar, ¿sí? Nuestra experiencia y el tiempo. Ustedes se van de acá reentusiasmados y van a decir, o reentusiasmados van a decir, wow, empiezo a hacerlo y a partir de mañana empiezo a hacer esto. Al principio va a ir todo bien, les va a ir bien, pero después va a pasar que eso decae un poco. Y ahí uno empieza, y es más difícil de lo que pensaba. Bueno, después uno toma coraje y sigue adelante, repunta. Y parece que sí, que va a funcionar, está funcionando. Después uno vuelve a caer, caer, caer. Llega un punto en el que uno piensa, no, yo realmente no puedo. Y ahí cuando uno tocó fondo, sigue intentando porque hay que seguir. Sigue intentando y empieza a ocurrir el milagro hasta que finalmente lo logran. A lo que quiero referirme con esto es que el cuerpo, en todos sus procesos de aprendizaje y en este mecanismo de neuroplasticidad, para que ese nuevo camino se establezca, hay una fluctuación al principio, hay altibajos, y esos altibajos son totalmente normales, totalmente normales. Es parte de ese mecanismo y es así como funciona nuestro cuerpo hasta que se estabiliza. Es como que al principio es así, un poco oscilante, hasta que después se mantiene en el tiempo y logramos ese cambio. Otra estrategia es, esto es muy simple y creo que ya lo mencioné a lo largo de la presentación, pero para enfatizarlo por última vez, prioricen alimentos de buena calidad nutricional y en primera instancia elijan no optar por alimentos ultraprocesados o con endulzantes agregados. Traten de ir por las opciones más saludables que puedan. Si tienen, como acá vemos en esta imagen, dos opciones, obviamente a veces no es lo mismo, pero es un camino hacia otro lugar. Y después van a descubrir que la manzana tiene muchos más sabores de lo que se imaginaban y empiezan como a encontrar esas sutilezas que se habían perdido por estar tan intoxicados del dulzor. Y otra cosa que como neurohack final me gustaría dejarles es traten de identificar el detonante a veces de esas conductas más tramposas que son las que nos hacen volver a caer en la tentación. A veces, por ejemplo, pasa que hay un día que hace calor, salimos a la calle, estamos como procesando nuestras decisiones y a lo que le damos valor, como yo les explicaba antes, a qué le da el cerebro valor, abatidos por el calor o por un momento de estrés y elegimos la peor opción, que puede ser una gaseosa industrial. Y ahí, obviamente, eso nos produce la recompensa que en ese momento nosotros creíamos que era la recompensa que necesitábamos, pero traten de pensar que si ustedes identifican cuál es el detonante, qué es lo que me está haciendo llevar esta conducta a cabo, están a tiempo de cambiar todo lo que viene después, de ser conscientes de la decisión que van a tomar y pensar que no quieren el camino antiguo con hábitos poco saludables, sino que quieren el otro camino y que en su mente tiene que estar llegar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, a veces no hay que pensar en el peor momento y rápido y dejarse llevar, porque suele ser así, por estar en un momento de poco pensamiento, sino de impulsividad, sino traten de ir a lo racional y tomarse un minuto para pensar racionalmente y no impulsivamente. Y este es un resumen que les dejo. Visualicen un objetivo, activen su atención hacia ese objetivo, presten atención con todo lo que hablamos en esta charla, repitan y refuercen, porque esa es la clave para que ese nuevo camino neuronal se active. Repetir y reforzar. Así es como funciona nuestro cerebro. Y como mensaje final, quiero decirles que recuerden que la neuroplasticidad es un gran superpoder que nosotros tenemos guardado y que nos da la naturaleza, que nos regaló la naturaleza, que nadie nos enseñe a usarlo y que lo tenemos ahí latente, escondido, y ahí mismo, en eso está la clave para que nosotros podamos ser una mejor versión de nosotros mismos. Y no solo con la alimentación, sino que esto lo podemos llevar a un montón de campos y a un montón de áreas, porque así funciona nuestro cerebro y con esta llave ustedes pueden abrir muchas puertas. Así que bueno, les agradezco muchísimo y como mensaje final,
más allá de todo lo que pueda decir en este espacio que me dieron o en las redes, quienes realmente pueden hacer la diferencia para este cambio, para que esta información también llegue a otras personas, son ustedes, son los principales multiplicadores de este mensaje y es algo muy importante hoy por hoy, sobre todo con la cantidad de desinformación que circula y con los algoritmos a los cuales nos tenemos que enfrentar quienes queremos difundir un mensaje verdadero. Apóyennos en las redes sociales, los likes, seguirnos y poder compartir estos contenidos hacen la diferencia realmente. Ustedes hacen la diferencia y hacen que el mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. La verdad es que, bueno, fue una presentación en la que nos planteaste, creo, un montón de conceptos como para reflexionarlos en relación con un tema que verdaderamente implica un reto importante en términos de nutrición pública y, por supuesto, de mejores sistemas alimentarios. Tenemos algunas preguntas. Mientras yo estoy usando el micrófono, por ahí le pido a Mariana si es que a lo mejor quiere ir seleccionando las preguntas como para transmitírtelas. Por supuesto que también está abierto, o pueden abrir, mejor dicho, el micrófono a cualquiera de las personas que están todavía en la sala, como para, si quieren hacerle a viva voz alguna pregunta a Jimena, pueden hacerlo. Mientras tanto, mientras van apareciendo algunas preguntas, yo simplemente reflexionar, veía en tus primeras diapositivas la alusión que hacías, o la presencia o la importancia de las golosinas, en el caso de los chicos, los kioscos. Trataba de repasar mentalmente nuestros números acerca de los patrones alimentarios en Argentina. Vos sabés que en Argentina el consumo de golosinas, por suerte, es relativamente bajo. Por supuesto que está concentrado en la población infantil, pero ni aún en la población infantil es un consumo elevado, alto. Sí es importante, lo mencionaste después, sobre todo cuando hiciste la alegoría con esa hermosa torta que nos mostrabas en alguna diapositiva. Sí es importante, digo, el azúcar que se agrega en el hogar, ¿no? Es decir, el uso doméstico del azúcar, la preparación muchas veces de comidas caseras con excesos de azúcar y, por supuesto, 2 o 3 alimentos que son claves en el exceso de azúcar en nuestra dieta. Desde ya, en primer lugar y lejos, las bebidas azucaradas. Tenemos un consumo también alto, somos uno de los países del mundo de más alto consumo de galletitas dulces, consumo de facturas, todo lo que es panificación dulce siempre está listo en la mesa de las tardes o de las mañanas y de los fines de semana en muchos hogares, ¿no? Con lo cual tenemos que trabajar mucho, me parece, en Argentina con respecto al uso doméstico del azúcar. El mate dulce, somos el país de América Latina que más mate dulce tomamos, ¿no? Entonces uno muchas veces imperceptiblemente hace un ingreso de azúcar pensando que el azúcar está en las etiquetas, en los productos, pero bueno, también el uso que le damos al azúcar en nuestras casas es realmente importante. Y una última reflexión mía, y doy paso ya a las preguntas. En la última parte de tu charla hiciste un muy lindo repaso acerca de diferentes tips provenientes de la neurociencia o lo que vos llamabas o llamás los neurohacks, ¿no? Me parece una linda palabra. Eh, hace poquito en las jornadas argentinas de nutrición escuchábamos a un especialista en temas comportamentales como es Federico Fros Campelo, y lo traigo a colación porque digo, sería importante también ver de qué manera las neurociencias pueden colaborar más allá de los tips individuales en las personas en cambios comportamentales poblacionales. Es decir, ¿qué podemos hacer para que haya una diferencia entre nuestra forma convencional, tradicional de hacer educación alimentaria, en donde permanentemente le estamos informando a la gente, y la gente la verdad es que no adopta nuevas conductas por más información que tenga, sino por algún chip
que la neurociencia seguramente puede aportar, ¿no? Hacerte simplemente Sí, ese comentario. es súper interesante lo que decís y a veces a mí me sorprende, es como un dilema para mí, porque bueno, yo trato de probar por todos los medios, ¿no? A través de YouTube, a través de Instagram, a través de presentaciones como esta, y a veces por ahí uno hace una publicación donde da ideas para reducir el consumo de azúcar en Instagram y son las que menos visibilidad tienen. Y después uno quizá publica otra cosa donde es una receta para hacer una comida y que obviamente puede llevar o no azúcar, pero independientemente de eso, hay cosas a las que todavía no se les presta atención y creo que es importante, quizá lo que se me ocurre viendo ejemplos de casos de éxitos en otros países, es empezar esa educación en la escuela. En la escuela, es que uno ya en ese punto sepa hacia dónde ir, porque después hay tanta competencia por la atención de la gente, tanta sobrecarga de información, que por ahí lo que tiene que ser, lo que la gente más necesita pasa desapercibido. Y bueno, creo que necesita justamente un enfoque temprano y multidisciplinario. Me atrevería a decir eso. No sé, seguro. Mariana, ¿tenés Bueno, algunas preguntas que quieras sí, en el pasarle chat a Jimena? dejaron algunas preguntas, principalmente relacionadas con el Bliss Point. Eh, las leo por encima, algunos relacionados como si se estudia el cambio de este evento con la edad, pensando también en cómo esto va variando a lo largo de la vida y las preferencias alimentarias también se van adaptando al paladar. Y Se también estudia, bien. si se llega a medir ese Bliss Point a través de medir la cantidad de azúcar en un grupo de alimentos o de un alimento particular. Todo está estudiado, absolutamente todas las opciones posibles, porque eso tiene una aplicación directa en el mercado. Por ejemplo, antes de sacar un producto al mercado, eh, siempre y por ahí no me refiero a un producto más artesanal, porque eso implica un costo muy alto de estudios que se hacen al respecto, ¿sí? Paneles de análisis sensorial, paneles de consumidores y lo que se llama investigación de mercado, ¿no? Eso tiene un costo muy elevado. Generalmente son las grandes empresas multinacionales las que llevan a cabo esos estudios y obviamente esos datos después se venden. Y se hacen todos los posibles estudios que se puedan imaginar con distintos tipos de alimentos, en distintas edades, en distintos países, eh, todo lo que se les ocurra, porque esa información aumenta las chances de que ese producto sea luego aceptado por el público al cual se le quiere vender. Hay más chances de éxito porque va a satisfacer sus expectativas. Si ustedes, por ejemplo, quieren sacar a la venta, supongamos que tuvieran o sea, tuvieran los medios para hacer este estudio, quieren sacar a la venta un alfajor para Argentina y el mismo alfajor para Italia, y va a ser completamente diferente, porque acá en Italia, un alfajor argentino resulta al menos la parte donde estoy yo, vuelvo a aclarar, resulta hiper empalagoso. Y para por ahí, para la media de un argentino está bien, o incluso por ahí un poquito más también estaría bien, ¿no? Me explico entonces. Esos datos son datos muy valiosos y tienen que ver directamente con dónde voy a introducir ese producto. Entonces, por eso está súper estudiado. Bien, también hay algunas preguntas en relación a los valores de glucemia. Leo particularmente una a través de Marcela Murphy que dice, ¿qué opinión tenés sobre el consumo de vinagre de manzana diluido para bajar la curva de glucemia? Hay una bioquímica que lo recomienda, inserta ahí un link que direcciona a Instagram. Dice, personalmente las estrategias que mencionaste de conducta me parecen súper importantes y creo que es la forma en la que se logran los cambios a largo plazo. Respecto al vinagre, la verdad que es la primera vez que lo escucho. Eh, mm, digamos que habría que hablar con una persona que sepa muy bien de fisiología digestiva, pero por lo que yo sé de fisiología digestiva, o lo que recuerdo, no recuerdo que haya una interacción entre la absorción del ácido acético y la glucemia. No lo recuerdo, al menos no lo estudié en su momento, no fue información que a la cual estuve expuesta o que haya investigado tampoco, ¿eh? Porque son mecanismos muy complejos, es decir, por más que uno logre, no sé, por alguna X interacción que el ácido acético, que es la molécula principal en el vinagre, logre
enlentecer, porque es la única manera que se me ocurre, la absorción de azúcar. Igual el azúcar que vos estás consumiendo, en definitiva también la estás consumiendo, ¿no? Pero no recuerdo que haya una vía metabólica, a eso me refiero, puntual, que permita eso. Y también hay que tener en cuenta que el ácido acético es una sustancia que tiene un pH muy ácido y eso también puede, a largo plazo, hay que ver si uno dice, bueno, consumo esto para evitar esto, pero por ahí me estoy generando otro problema también, que es la úlcera gástrica o justamente la gastritis también, porque estoy alterando el pH, que ya de por sí es un pH ácido, el pH del estómago. Esas cosas hay que tomarlas con pinzas, porque a mí también a veces me preguntan de la dieta alcalina o bla, 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 porque que uno escuche eso no necesariamente o sea, no necesariamente existe una correlación metabólica que explique que eso es factible, ¿sí? Y también habría que hacer el experimento. A ver, yo tomo el azúcar, me mido la glucemia, o alguien también lo puede hacer colocándose el parche que te permite medir cuál es tu glucemia en el momento. Y probar. Sí hay otras cosas que funcionan, como por ejemplo la retrogradación de los almidones, que suponete que uno quiere consumir arroz, uno hierve el arroz, lo guarda en la heladera o lo frisa, y eso produce un cambio molecular o bioquímico en, digamos, en el almidón, y hace que se absorba más lentamente. En lugar de producirse el pico, se produce la meseta. Y es por eso, por ejemplo, que en Japón, que comen mucho también arroz frío, como los onigiri y demás, no tienen tanto pico de glucemia, porque tradicionalmente lo han comido de esa manera, no caliente recién hervido, sino enfriado. Entonces, bueno, ahí sí hay como una explicación bioquímica. En este caso, eh, hay que indagar ese tema y ver cuán real es. Hay una consulta también en relación a los valores de glucemia, ahora más bien como con la conducta, ¿no? Dice, ¿cómo se hace este cambio de los neurohacks y demás si, por ejemplo, la glucemia de algún consultante, algún paciente, da entre valores normales? Es decir, ¿cómo le explica a un paciente que tiene los valores de glucemia normales que es necesario hacer un cambio como estos? Y a su vez ya hago a colación la segunda pregunta, que es si, digamos, esa sensación de querer comer algo dulce después de comer. ¿Por qué sucede esa situación? Bien, volvemos a la primera, es como una pregunta muy compleja. Que el valor de glucemia de bien no necesariamente quiere decir que yo no esté teniendo daño en los tejidos, porque cuando vos te haces el análisis, estás con 8 horas de ayuno. Y por otro lado, los valores de glucemia, que hasta no hace mucho en Argentina, y no sé cómo será ahora en promedio, pero el valor que se daba como glucemia en ayunas normal era hasta 110, y acá en Italia, por ejemplo, es hasta 100, y se va a seguir bajando, se va a seguir bajando la línea de corte. Ahora yo no sé, me parece que en Argentina lo están bajando a 100, con 8 horas de ayuno, porque nos hemos dado cuenta que ese número tiene un valor predictivo. Y eso quiere decir que si yo mantengo mi glucemia a 106 para Argentina o 96 para Italia, supongamos el ejemplo en ese caso, no quiere decir que yo no vaya a tener daño a largo plazo, porque yo no estoy midiendo ahí el azúcar en exceso, cómo impacta en los tejidos, y porque ese es un valor arbitrario que, y acá viene como una cosa muy, digamos, problemática, es un valor arbitrario que puso el sistema de salud. Un valor arbitrario quiere decir un valor que se estableció en un momento por consenso, ¿sí? Si nosotros bajamos ese valor y lo llevamos al valor que realmente debería ser, que todavía no sabemos cuál es, que por ahí es, no sé, por ahí es 90 o por ahí es 70, no lo sé, tendríamos muchos más pacientes prediabéticos de los que tenemos hoy en día. Y eso colapsaría el sistema de salud en todo el mundo. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque por más que el valor esté normal, hay que ver cuánto azúcar uno consume, porque el azúcar en exceso en algún lado se está depositando, porque la sangre se fue y por eso te da bien el valor. Están en los tejidos y vos, excepto que te das una hemoglobina glicosilada o demás, tampoco estás viendo cuánto se te está... no estás pudiendo, no estamos hoy por hoy con la tecnología que tenemos, medir exactamente el daño que tenemos en los tejidos. Y la segunda pregunta era... Era por ¿por la qué nos gusta sensación de comer? querer algo dulce después de comer. Bueno, hay una investigadora que
creo que es italiana, que escribió un libro en el cual ella dice que, a mí me parece una teoría muy interesante y la traigo a colación porque me parece que está bueno ponerla en este caso, en la mesa, que esa predisposición o en inglés se dice craving, no se me ocurre en español, pero es esa, en italiano también hay una palabra, pero justamente en español no, es ese deseo, esa búsqueda de comer algo dulce, eso particularmente muchas veces está relacionado con una tendencia genética a la diabetes. Y se vio que hay pacientes que tienen ciertos genes, que son los genes que nos predisponen a tener diabetes, tienen esa conducta, que naturalmente les gusta más lo dulce y terminan desarrollando diabetes, porque hay como una cuestión genética de por medio, y de hecho se está considerando que esa búsqueda o esa preferencia por lo dulce podría tener un valor predictivo de diabetes. Pero bueno, para eso hay que hacer análisis genéticos más profundos. Bueno, bien, hasta acá las consultas, al menos que han dejado por el chat. No sé si alguien más quiere habilitar su micrófono, hacer algún comentario. Estamos todavía en tiempo. Nadie quiere hacer una ¿Se pregunta me hacia escucha? viva voz a Jimena. ¿Se escucha? Raúl. Hola, ¿qué Sí. tal? Buenas tardes a todos. Quería ver la opinión del uso de la metformina, no como medicamento, sino ya como suplemento, porque yo veo que hay unos cuantos estudios sobre la metformina, pero ya no en pacientes diabéticos o que tengan este problema, sino ya como un suplemento. Sí, mira, yo vi que incluso se está utilizando como anti-aging, porque una de las cosas que, no sé si les va a interesar esto, pero una de las cosas que produce ese azúcar que se deposita en los tejidos es que envejece más rápido la piel. Cuando la piel se arruga por muchos factores, pero entre ellos también porque se deposita mucho azúcar y se está utilizando también como suplemento anti-age. La verdad es que yo creo que cada vez más gente usa la metformina por prevención y por anti-aging, y creo que hace falta esperar o hacer más estudios al respecto porque mm, sospecho, sospecho que no debe ser 100%, no debe ser 100% conveniente y que algún efecto adverso o negativo, porque estamos tratando de hackear farmacológicamente al sistema, es decir, queremos evitar lo inevitable de una manera que no es la manera que la naturaleza nos ayuda. Es como que, bueno, es como si existiera un páncreas artificial y yo me pongo un páncreas artificial y me lo conecto para poder seguir comiendo dulce, pero que no se me depositen los tejidos. Bueno, sería algo similar a eso, ¿no? La metformina. Pero yo creo que necesitamos más evidencia y es muy probable que quizás lo sepamos en 10, 15 años cuando todas las personas que estuvieron utilizándola como suplemento por ahí empiecen a padecer alguna efecto secundario, pero como lo digo simplemente porque creo que es así, la naturaleza es insuperable en sabiduría y el ser humano peca de soberbio siempre. Creemos que sabemos más que la propia naturaleza y así está nuestro planeta. Y siempre la naturaleza termina teniendo razón, así que yo me inclinaría por eso. Hay una Gracias. última pregunta que dice, los dátiles son súper dulces, pero supuestamente sanos. ¿Tienen mucho azúcar? ¿Son un mejor reemplazo a otro dulce? Son muy dulces, tienen mucho azúcar, obviamente que va a ser mejor eso que jarabe maíz de alta fructosa, seguro. Pero seguimos endulzando el cerebro, seguimos por ese camino que es como un engaño, nos seguimos engañando y en realidad ahí está el problema, tenemos que salir de eso, porque mm, es una materia prima de mejor calidad, pero es increíble el azúcar concentrado que tienen los dátiles. Yo no me acuerdo ahora cuánto tiene, pero creo que si comes 2 dátiles por día ya está, no puedes comer más azúcar. Es una bomba. Y si uno no está acostumbrado a comer tanta glucosa y te comes un dátil,
seco, de buena calidad y grandecito, te deja como para correr una maratón, o sea, se siente el efecto y se absorbe, tiene fibra, se absorbe no tanto como si uno comiera azúcar pura porque tiene la fibra, pero de todas maneras también tiene azúcares que se absorben rápidamente. Bien, gracias, Jimena. Si mal no recuerdo, tiene como 60% de azúcar, el dátil, Sí, aproximadamente, pero no lo tengo bien en la mente. Bueno, Jimena, una vez más, la verdad que ha sido un gusto conocerte, escucharte en este tiempo. Creo que nos has dejado con muchos temas como para seguir trabajándolos en los próximos días. La verdad es que gracias también una vez más a la plataforma SAS, a la Fundación Alimentaris, que nos acompaña en la diplomatura, como dije, y también en la coorganización de este seminario. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas quienes, sobre todo a los que han persistido hasta el final de este seminario. Ha sido un gusto encontrarnos nuevamente. Nos queda uno más a lo largo de este año que ya difundiremos en algunas semanas más, va a ser en noviembre, así que bueno, esperamos volver a encontrarlos a muchos de ustedes y a muchas de ustedes en ocasión de ese último seminario. Sol bueno. Laje, ¿querés hacer algún comentario antes de cerrar la transmisión? Sí, agradecerle a Jimena principalmente por la charla que fue, la verdad que súper llevadera, enriquecedora, nos vamos con un montón de información y hacks concretos para aplicar. De nuevo a ustedes, el equipo de la diplomatura, por el espacio. Y como dice Michael Pollan, en defensa de la comida, también hago la llamada a que cocinemos más, que cocinar en casa siempre va a ser mejor y una buena opción también para conectarnos con las personas que queremos, para usar el tiempo de una manera enriquecedora y positiva y destinarlo para una mejor calidad de vida, un mayor bienestar y conectarnos con eso de lo que comemos, que decía al principio, poder conectar el plato de comida con el entorno en el que estamos y tener una vida más significativa. Así que muchas gracias. Bueno, gracias de verdad a ustedes, a SAS Alimentaris y a UCA por brindar este espacio y a todas las personas que nos escucharon hoy y las que nos van a escuchar próximamente. Así que gracias de verdad y a Sol especialmente por haberme tenido en cuenta para este evento y realmente para mí es muy importante poder hacer que el mensaje se escuche y seguir difundiéndolo. Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo y buen fin de semana para todos y para todas.